Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar a la predicación, al tema de la predicación el día de hoy. Vamos a orar. Pedimos a ti, Señor, que tú tomes mi boca, mis labios, me unjas con tu Espíritu Santo y hagas que mi palabra no sea mía, sino tuya. Tómala, Señor, y que sea una semilla fructífera en donde quiera que caiga hoy, aquí en Casa del Rey y en otros momentos, en otros lugares, que llegue este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, el Rey de esta casa. Amén y amén. Hoy le quiero hablar de una iglesia indestructible, siendo que estamos celebrando aniversario, que por cierto fue en el año 2010 que empezamos a congregarnos aquí con un grupito pequeño de un par de familias y nuestro hijo Jonathan y siempre un grupito pequeño. A través de los años, de los últimos años, hemos tenido muchas familias llegando, otros se han ido por diferentes razones, la mayoría porque a mí me lo advirtieron. Apopka es una ciudad muy, ¿cómo te dice?, movible. La gente de Apopka está moviéndose todo el tiempo, Florida en general, así es, y la gente viene y se mueve a otras ciudades y cosas como eso. Pero a través de los años hemos visto el impacto del mensaje que traemos en las familias de esta comunidad de Apopka y más allá. Ahora con la pandemia obviamente eso ha afectado no solo a nuestra iglesia, muchas iglesias, y mucha gente ha dejado de congregarse por temor o por precaución con lo de la pandemia. Pero con todo y eso, aquí estamos celebrando entonces 11 años de estar en este lugar para la gloria de Dios. Y sabemos que la obra del Señor no se detiene, que la iglesia es indestructible. Se puede cerrar un edificio, un templo, un edificio y temporalmente, como ha pasado con la pandemia, y créame, ha sido difícil para muchos pastores. Si hay un año que ha sido difícil para los pastores, ha sido el 20 y el 21, por eso mismo. Tengo amigos pastores, colegas pastores, que no tienen la bendición de tener un templo propio, que tienen que rentar, alquilar por ahí en algún centro comunal, en algún shopping center, como dicen, rentar, y algunos han tenido que cerrar porque no les alcanza. La gente dejó de llegar y no les alcanza para cubrir la renta. Mire qué bendición que tenemos nosotros. Y hoy nos visitó aquí el pastor Gary y su esposa de la iglesia Calvary, que Calvary es nuestra iglesia madre, porque empezamos este ministerio como un ministerio bajo la iglesia Calvary. Y entonces ellos nunca han querido cobrarnos. Inclusive cuando ya nuestro presupuesto mejoró, yo varias veces les he dicho, si tenemos que pagarles por usar el santuario. Y siempre me han dicho, no, ¿cómo va a creer? Ustedes son parte de nosotros. ¿Cómo les vamos a cobrar? Y estamos con esa bendición, que aquí no pagamos renta, ni gastos de electricidad, ni nada de eso. Es una bendición si usted no lo ha analizado así. De manera que, gracias a Dios, tenemos ese apoyo, ese sostén de parte de la iglesia americana, de la iglesia Calvary. Pero hay otras iglesias que no tienen ese apoyo y se les ha hecho bien difícil. Con todo y eso, te digo, el cerrar un templo físico no quiere decir que se cierra la iglesia. La iglesia no se cierra o no se termina. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos usted y yo. Y el Señor Jesús habló de la iglesia como una iglesia indestructible. Yo no me refiero a que la iglesia evangélica o una denominación sea indestructible. Me refiero al cuerpo de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo es indestructible. Prevalecerá hasta que Cristo venga. Hemos estado siguiendo un estudio del libro de los Hechos y un texto interesante que hay en el libro de los Hechos en relación a la iglesia es Hechos capítulo 5, verso 38, 39. No leo todo el contexto, pero le menciono unos datos. A los cristianos los estaban persiguiendo, los querían destruir, querían acabar con la iglesia cristiana en aquella época. Querían que dejara de existir los cristianos en aquella época.
el emperador, y no solo el emperador, no solo el imperio romano, también los mismos judíos legalistas, religiosos, también estaban empeñados en destruir la iglesia cristiana. O sea que no es nuevo que la iglesia quiera ser destruida. ¿Por qué? Porque el enemigo de Dios es el que está detrás. Cuando hay divisiones en las iglesias, cuando hay desavenencias y situaciones donde quieren destruir una iglesia, créame que el que está detrás de eso es el enemigo de Dios. Por eso dice Pablo en Efesios, nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es que fulano o sutano, que cierta persona está haciéndole daño a la iglesia solamente. Sí, Satanás va a usar personas, va a usar gente que quiere destruir la iglesia. Siempre habrán de esos. Pero el que está detrás es Satanás. Por eso mi esposa y yo siempre nos hemos parado firmes y siempre hemos dicho, nada nos va a detener. Porque sabemos el que está detrás de esas artimañas. Y en esa época también a los cristianos los querían destruir. Pero hacen una reunión, un concilio allí, una reunión los judíos, y entre ellos estaba uno muy famoso, Gamaliel. Gamaliel era un miembro del Sanedrín judío. Pablo dice que él se formó a los pies de Gamaliel. Gamaliel era, por decir así, el teólogo más reconocido de esa época, más respetado, el PhD de esa época. Los judíos le hacían mucho caso. Y es interesante lo que él declara ahí en Hechos 5, 38 y 39. En esa reunión del Sanedrín les dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué tremendo, qué sabio fue ese hombre al decirle eso al Sanedrín. Les dijo, miren, no sé, si ustedes tratan de destruir a ese movimiento, o como ustedes lo quieren llamar, a esos tales cristianos, pero es de Dios, de Yahweh, del Dios de Israel, no lo van a poder destruir. Y más bien ustedes van a estar peleando contra Dios. Mi esposa y yo hablando de Texas, me acuerdo de una ocasión en Texas que estábamos comenzando una iglesia allá en San Antonio, una de las iglesias que plantamos. Y rentamos un local, por cierto, en uno de esos shopping centers. A la par del local nuestro había una mueblería. Y yo le decía a mi esposa, qué tremendo sería que podamos tener más espacio, pero esa mueblería ya tiene ese local. El dueño de la mueblería era un hombre incrédulo y negativo, opuesto a la iglesia. Se vivía poniéndome quejas, que sus miembros llegaron y que ocuparon los espacios del parking que son míos, que aquí, que allá, que me hace daño al negocio a mí, que a la par haya una religión. Porque él era como que era ateo, no quería nada con las cosas de Dios. Y se vivía haciéndome la vida miserable, buscando excusas para que los dueños del shopping center nos sacaran del lugar. Bueno, un día me ofendió, pero bien feo. Me dijo palabras, pero bien feas. Y yo como pastor, pues, le dije, mire, usted no me ofende a mí, usted ofende al Señor. Y ahí es donde aplico lo que acabo de leer, que estés peleando contra Dios. Le dije, usted no está peleando conmigo, usted no me está atacando a mí, usted está atacando a Dios, ¿sabe? Porque yo represento a Dios, soy un siervo de Dios. Ah, qué siervo de Dios, ni que nada. Y me dijo un montón de cosas horribles. Bueno, pasaron pocos días cuando se apareció la policía en ese lugar. Y vimos el local de él con cintas amarillas y de toda la cosa. Y lo vimos que lo sacaron a él esposado, la policía. Entonces le preguntamos a algunos de las otras personas por ahí, de los otros negocios, ¿saben qué pasó ahí con la mueblería? Ah, no, pastor, es que ese hombre estaba haciendo fraudes, estaba haciendo negocios ilícitos. Y vinieron y lo arrestaron y le cerraron el negocio.
Y duró mucho tiempo en la cárcel, según me di cuenta. La cosa es que, ¿qué le pasó a este hombre? Se puso a pelear contra Dios, no contra José y Teresa Matamoros, contra Dios, al actuar así. Si es de Dios, no lo vas a destruir, le dijo Gamaliel entonces a la gente en ese tiempo. Si la obra es de Dios, no la va a destruir ninguna boca, ninguna maldición, ningún chismoso, ninguna chismosa. La va a destruir la obra del Señor. Y lo hemos visto a través de los años. El consejo de Gamaliel se aplica hoy igual que ayer. Si la obra es de Dios, permanecerá. Si no es de Dios, se desvanecerá. En Nicaragua, cuando fuimos pastores allá muchos años también, se vino la revolución, la guerra y tuvimos que salir de Nicaragua porque ya era muy peligroso quedarnos. Y me dice uno de los líderes, Pastor José, no se vaya, porque si usted se va a caer todo, se va a caer la iglesia. Y yo le contesté, ¿sabes qué, hermano? Si se cae es porque era la obra de José Matamoros, no era de Dios. Pero si es de Dios, va a permanecer. Y bueno, nos fuimos de Nicaragua. Pasaron como 2 años sin volver a poder tener contacto con ellos por la situación de la guerra. Pero un día nos comparten el mensaje, viene a Costa Rica alguien que venía de Nicaragua y nos dice, Pastor, viera qué tremendo, gloria a Dios. La iglesia que ustedes plantaron, que se llama Iglesia del Dios Viviente, en Managua, Nicaragua, tiene 3 iglesias hijas ahora. Bueno, y actualmente el pastor que quedó reemplazándonos, que era un discípulo nuestro, el hermano Nicolás Larga Espada, ahí él está todavía, no está de pastor, él es ahora el supervisor de todas las iglesias de Managua y de todas otras regiones de Nicaragua. Y fue un discípulo nuestro, un muchacho que lo conocimos jovencito y le dimos formación espiritual. Y que los demás decían, no, es que él está muy joven y que él aquí, que él no tiene experiencia. No, si usted se va, todo se va a caer. Y ahí está el hermano Nicolás, supervisando las iglesias en todo Nicaragua prácticamente. Y se han levantado muchas iglesias hijas. Lo digo como testimonio, porque hoy que celebramos aniversario, déjeme decirle que esta iglesia es la número 7 que plantamos. Y no ha sido fácil. Pero aquí estamos y vamos a volver en un futuro a esta iglesia, cuando ya no estemos aquí, y yo te aseguro que voy a oír testimonios de que esta iglesia sigue firme y sigue creciendo. Así va a ser. ¿Por qué? Porque como dijo Gamaliel, si la obra es de los hombres se desvanecerá, pero si es de Dios, no se va a destruir. La iglesia es indestructible. Y me afirmo más en la promesa de Jesús. Jesús fue quien dijo, Mateo 16, 18. Yo también te digo, le dijo a Pedro, que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no la dominarán o no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús le dijo eso a Pedro Pedro era un inexperto, Pedro era un pescador rudo que nadie diría, este puede ser apóstol. Sin embargo, Jesús le dice, tú eres Pedro. La palabra Pedro en el griego es Petros, que significa piedra. Pero Jesús le dice, sobre esta roca, la roca es Cristo. Cristo es la roca no es Pedro. Pedro es una piedra. Usted y yo como líderes, como ministros, como miembros de la iglesia, somos piedras que edifican la iglesia. Yo no soy la roca de casa del rey. Cristo es la roca de casa del rey. Y como está edificada en la roca, no va a caer. Las puertas del Hades no la dominarán. El Hades es un término griego también que representa el lugar de los muertos que no son de Dios, el infierno, el lugar de los enemigos de Dios. Y en el Apocalipsis dice que un día el Hades entregará a sus muertos, por cierto. Entonces,
dice que ese infierno, el poder del infierno, el poder de las tinieblas, no prevalecerá contra la iglesia. Las tinieblas van a tratar, el enemigo va a tratar. Espiritualmente, la iglesia siempre va a tener batalla, oposición espiritual, sí, pero no la dominarán. Pablo dice en el libro de Colosenses que Cristo exhibió públicamente a las potestades en la cruz. Y en el Apocalipsis, disculpe, también habla de que el Cordero es vencedor. El Cordero, Cristo es vencedor. Y Cristo es entonces el que como iglesia nos sostiene a casa del Rey. La iglesia es indestructible porque es de Cristo, porque Él es la roca. Amén. Ahora, usted y yo, todos nosotros, como miembros de esta iglesia, nos toca ayudar a edificar la iglesia. Nos toca participar en el crecimiento de la iglesia. Yo siempre he dicho que el trabajo pastoral es el trabajo de guiar, pero no de hacer todo. El pastor que se ponga a hacer todo en la iglesia no está haciéndolo bien. Cuando estamos empezando una iglesia, nosotros a veces nos toca hacer de todo. Mi esposa y yo hemos plantado 7 iglesias, te decía, y al principio teníamos que cantar, pobre gente, ¿verdad? Teníamos que recoger la ofrenda, teníamos que limpiar el lugar, como allá en Texas cuando empezamos y todo eso. Pero ya después, cuando empiezan a venir nuevos hermanos, vamos delegando y vamos haciendo menos y menos de otras cosas y más de lo que es más importante para el ministerio pastoral, que es predicar y aconsejar y enseñar. Pero todos somos un equipo. Ese es mi punto. Nehemías es un ejemplo de eso. La historia de cuando edifican el muro de Jerusalén. En Nehemías 4, 17, 18. También no me da tiempo de darle todos los detalles de la historia, pero básicamente le digo que habían estado 70 años cautivos en Babilonia y ahora regresan a Jerusalén. El rey Ciro les da permiso de volver a Jerusalén, pero llegan a Jerusalén y los muros están caídos. Entonces es ahí donde Esdras y Nehemías son usados por Dios como pastores, para coordinar el restaurar los muros caídos. Y ya en ese verso 17 cuenta cómo trabajaban ellos. Me llama la atención los detalles que da aquí el texto bíblico de cómo trabajaban. Dice, los que edificaban el muro, ¿qué hacían? Edificaban el muro. Los que acarreaban, los que cargaban. Vea, suena eso como que había equipos, diferentes labores, diferentes funciones. Así es la iglesia. La iglesia tiene funciones. Tenemos ministerios que llamamos, los que ayudan con la alabanza y la adoración. Es un ministerio importante dentro de la iglesia y lo apreciamos aquí con las hermanas del ministerio Arras del Espíritu. Los caballeros, las damas, el ministerio infantil, Joyas de Cristo, cada ministerio que hay aquí dentro de la iglesia, el ministerio de misiones, etcétera. Son ministerios que representan a esos que acarrean y que cargan. El pastor no puede llevar solo la carga. Ahí no dice que Nehemías llevaba la carga, él solo. No, los plural, los que cargaban, los que acarreaban. Acarrear significa jalar, traer, ¿verdad? Pues aquí todos necesitamos acarrear, jalar, traer nueva gente a casa del Rey. Amén. Por eso yo a veces les doy a ustedes flyers, tratados, y les digo, cuando anden por ahí, repártanlos, inviten a sus amigos, inviten a otros. Cuando anden por ahí en los supermercados, en los restaurantes, etcétera, porque nos toca a todos acarrear, traer nuevas personas. Hoy me decía el hermano Wilbert, pastor, le hablé a un vecino mío y él dice que quiere venir a la iglesia. Bien hecho, hermano Wilbert.
Eso estás haciendo eso, acarreando, jalando a otros, trayéndolos a la iglesia también. Y dice que con una mano trabajaban en la obra y con la otra sostenían la espada. El contexto de aquel tiempo es que a los judíos los tenían amenazados. Los enemigos les querían hacer guerra otra vez. No querían que reconstruyeran el muro. Entonces ellos, con una mano, trabajaban en la obra y con la otra la espada. No soltaban la espada, literalmente. Por si venían los enemigos, tenían que hacer a un lado la herramienta de trabajo y coger la espada y defenderse. Ahora, ¿cómo lo aplicamos nosotros hoy? Bueno, tenemos que trabajar en la obra de evangelizar, de servir, de testificar, de reconstruir los muros caídos de esta comunidad. Porque créame que las ciudades tienen muros caídos cuando la sociedad está mal, cuando hay pecado en la comunidad, esos son muros caídos. Pero al mismo tiempo tenemos que tener en nuestra mano la espada. Y nuestra espada es esta, la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, tenerla en la mano para usted y yo hoy día significa que la ande cerca. Tienes una Biblia cerca de ti siempre. En el celular tal vez, hoy día con las aplicaciones, puedes tenerla ahí y puedes estar evangelizando, hablando con alguien y sacar en tu celular una versión de la Biblia y leerle un pasaje a alguien, ¿ves? O puedes tener tu Biblia de papel también, ya lo he dicho, en tu carro. Y si surge una oportunidad por ahí en un negocio, en la calle, donde sea, de evangelizar, tú le dices a la persona, ¿sabes qué? Dame un momentito, voy a sacar algo aquí del carro. Sacas tu Biblia y le lees la palabra de Dios, le citas la palabra de Dios. Porque a la gente le hace más impacto cuando tú le citas la palabra de Dios que cuando le das tu opinión nada más. ¿Verdad que sí? Entonces estos judíos hacían eso. Estaban activos en la obra, pero no soltaban la espada. ¿De qué nos sirve a nosotros nada más hacer actividades en la comunidad si descuidamos la espada? ¿Amén? Si descuidamos nuestra formación espiritual, si la Biblia no la estamos tomando en serio, si la enseñanza de la palabra no está firme en nosotros. Por eso yo los animo los viernes que tenemos discipulado, los viernes por la noche, para que juntos aprendamos más de la palabra de Dios. Yo estoy llevando unos estudios que vamos capítulo por capítulo de los libros de la Biblia. Estamos con el libro de los Hechos desde hace rato, porque es capítulo por capítulo, sacándole provecho a ese mensaje. Amén. Cada uno tenía su espada ceñida en la cintura y así edificaban. Cada uno tenía la espada ceñida en la cintura. Literalmente es que andaban la espada ahí. Yo me acuerdo la época en que los celulares empezaron a salir y andaba toda la gente con un estuche aquí al lado. Algunos parecía que andaban una pistola porque era un estuche grande. Los primeros celulares eran unas cosas así, parecían un ladrillo. Y entonces andaba todo el mundo con su estuche ahí. Ahora no, ahora yo no sé de qué los hacen. ¿Será que los guardan en la bolsa como yo por ahí? Pero la cosa es que se preocupaban por cargar su celular, pero a veces dejábamos la palabra de Dios de lado. A veces yo me he dado cuenta de personas que dicen, se me olvidó el celular, y se devuelven corriendo a donde sea. ¿Cierto o no? No le dé codazos a nadie. Pero no he escuchado a nadie decir, se me olvidó la Biblia. Me tengo que devolver porque se me olvidó la Biblia. Así no he escuchado a nadie decir. Y dice aquí que estos judíos edificaban con la espada ceñida a la cintura y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Oh, qué tremendo esa otra parte también. ¿Qué me dice eso? ¿Qué es la trompeta? En el contexto judío tenía dos propósitos, ¿sabe? Uno, la trompeta era símbolo o señal de estar alerta por si los atacaban. La trompeta daba aviso de guerra, de preocuparse si los iban a atacar. Pero también la trompeta es un instrumento de alabanza, es un instrumento de adoración. Y eso me dice entonces que la iglesia,
que está bien parada, es una iglesia que está alerta a los ataques del enemigo y es una iglesia que no para de adorar. Amén. Es una iglesia donde la adoración es clave, fundamental en su vida, como lo buscamos ser aquí en Casa del Rey. Que no pare de sonar la trompeta. Amén. Que no pare de sonar la trompeta. La trompeta de adoración, la trompeta de alabanza y la trompeta de alerta. En el Apocalipsis se habla de varias trompetas, de varias ocasiones en que sonarán trompetas, avisando plagas y cosas así. La trompeta tiene ese símbolo de alerta y nosotros tenemos que estar alerta también. En resumen, solo los que creen en el proyecto de iglesia se unen, como lo hicieron los judíos en aquel momento. Ellos creyeron en el proyecto de restaurar los muros. No dijeron, no, pastor, dejemos esto así ya, cerremos el templo, porque no, esta pandemia, no, olvídese, pastor, vamos a cerrar mejor. No, así no actuaron, ¿verdad? Ellos le dijeron a Nehemías, no, Nehemías, el muro está dañado, pero vamos a repararlo. Vamos a trabajar juntos. Y eso es lo que buscamos como iglesia hoy día también. Segundo, solo los leales permanecen. Esta pandemia nos ha servido a los pastores también para saber quiénes son leales, ¿sabe? Nos ha servido en eso. Para saber quiénes son los que están ahí, no importa qué situaciones vengan a la vida de la iglesia. Y agradecemos a ustedes. Los que están aquí hoy son representantes de esos leales, ustedes. Los apreciamos por eso. Otros no se han quedado. Otros nos han dado la espalda. No fueron como los del equipo de Nehemías, lamentablemente. Tercero, solo los edificadores disfrutan el edificio espiritual. Cuando usted ha sido parte de un proyecto y ve el resultado final, usted se alegra y se siente bien de decir, yo fui parte de eso. Yo puse una piedrita, yo edifiqué también. Qué lindo eso. Y así es con la iglesia. Cuando el Señor venga de nuevo por su iglesia, usted va a ser de ese pueblo que fueron leales, fieles, que permanecieron hasta el final. Y van a decir, ahora disfrutamos del reino de Dios por eso. Pero qué triste es cuando alguien no ha trabajado, no ha hecho nada en la obra de Dios y quiere venir a coger crédito por algo que no ha hecho. ¿Verdad que se ve mal? No está bien. Para ser parte de los que reciben crédito, tienes que haber sido parte del crecimiento también. Vamos ahora a Corintios. El fundamento es Cristo de toda iglesia. En Casa del Rey escogimos el nombre Casa del Rey, no porque suena bonito, sino porque queremos darle a Cristo su lugar. Él es el fundamento. 1 Corintios 3, 10 y 11 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ya está puesto. Ya Cristo es el fundamento. Yo por eso soy un poco crítico de algunos líderes religiosos que andan por ahí, que se dan mucho crédito a ellos mismos, lamentablemente. Que enfatizan mucho su persona, que el ministerio y el apellido de ellos, ministerio de fulano de tal, del otro y de aquí y de allá. A mí nunca me van a ver ustedes poniendo ministerio del pastor José Matamoros o de Teresa Matamoros. Siempre el honor, la honra y la gloria va a ser para el que es el fundamento, que es Cristo. Cierto que nosotros somos, como dice Pablo ahí, por la gracia que me es dado, perito arquitecto, que somos los pastores, los líderes, como un arquitecto. ¿Qué es un perito arquitecto? En términos de la profesión, uno que ve un terreno y dice, aquí puede haber un edificio bien lindo.
Lo ve antes de que esté hecho, dice, yo lo veo aquí, lo visualizo. Y entonces hace un plano, diseña un plano. Y en un momento dado tiran el fundamento. Y eso es lo primero, el fundamento. No se ponen a construir el techo, las paredes o otras cosas sin poner el fundamento. Como pastores, como líderes, entendemos eso. Somos como un arquitecto. Podemos ver en Apopka una iglesia linda, sí, pero tiremos el fundamento. Pongamos a Cristo primero. Por eso pregunta Pablo, mire cada uno cómo sobreedifica. Tenemos que examinarnos. ¿Cómo estamos sobreedificando? ¿Sobre el fundamento personal o el de Cristo? Eso es muy importante. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Así es. Buscando confirmación. Sí, es cierto. Mi esposa pastora que me recuerda eso, que habíamos durado, antes de empezar aquí este ministerio, habíamos estado 2 años, un poco más de 2 años, sin ser pastores tiempo completo y orando, buscando dirección de Dios. Porque queríamos eso, que el fundamento estuviera bien puesto. Quiero concluir con Apocalipsis 17:14. Apocalipsis 17:14. Siendo que Apocalipsis es el último libro de la Biblia, tiene que decirnos algo de lo que es la expectativa final de la iglesia. Y dice, ellos pelearán contra el Cordero. ¿Quiénes son ellos? Los demonios, los enemigos de la iglesia. Pelearán contra el Cordero. Ahora, esos demonios utilizaban a los ejércitos, enemigos de Israel y enemigos del cristianismo. Ellos pelearán. Los enemigos de Dios pelearán contra el Cordero. Pero el Cordero los vencerá. Aleluya. El Cordero los vencerá. Y dice que los vencerá porque Él es Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Ve por qué le pusimos el nombre Casa del Rey a esta iglesia? Ahí está. Y los que están con Él, ¿cuántos están con Él? Con el Rey de Reyes. Son llamados y elegidos y fieles. Esos son ustedes. Nos gozamos como pastores de ser sus pastores que servimos al Cordero vencedor. Vamos a orar. Hemos venido, Señor, en este día a recordar que tú eres Señor y Rey de la iglesia y que nosotros como tus siervos solo somos tus instrumentos. Es un honor, un privilegio poderlo ser. Permite que tu gracia no nos abandone, que tu gracia nos sostenga, que tu gracia haga crecer esta iglesia, no solo en número, sino en madurez espiritual, para la gloria tuya, Señor. Te pedimos que así sea. Y te pedimos que todo aquel que ha escuchado este mensaje en este día, también reciba edificación, que se una a tu iglesia, a Casa del Rey si vives aquí cerca, pero si no, a una iglesia cristiana de buen fundamento, una iglesia cristiana que también enfatice el nombre de Jesús, no el nombre de nadie más. Una iglesia que edifique sobre el fundamento, Cristo. Oramos para que tú seas guiado, mi hermano, mi amigo, y tomes esa decisión. Tú me has visto, escuchado en este día, no por casualidad. Dios te ha hablado para que regreses a la iglesia, para que dejes de excusas de que las iglesias no son perfectas, que los pastores son falsos, que aquí, que allá. No, regresa a la iglesia porque la iglesia es Cristo, no es un grupo particular, es Cristo. Y los pastores somos llamados por Dios. Nos va a pedir cuentas el pastor de pastores. Y si no lo hacemos para Él, tendremos que darle cuentas. Pero los que lo hacemos de corazón te invitamos. Ven a la iglesia. Ven a la familia de Dios. Una vez más. Gracias, Señor Jesús. A la obra tuya, la gloria. Amén y amén.